Bien, buenos días con todos chicos. El día de hoy vamos a retomar las clases, ¿ya? Estamos con el curso de Historia del Perú, ¿ya? Bueno, hemos estado viendo la organización social del virreinato, ¿ya? Habíamos visto que había una república de españoles, una república de indios y vamos a ver también que los esclavos, ¿no? Y otro tipo de conformación racial forman parte también del virreinato, ¿ya? Socialmente, pero digamos que son la base más baja, ¿no? La que menos derechos tiene, ¿ya? Entonces, aquí el texto inicia con una frase, ¿ya? Inicia con una frase de Nelson Mandela, ¿ya? ¿Alguno sabe quién fue Nelson Mandela? A ver, los leo en el chat, si desean lo pueden colocar o lo pueden decir activando el audio. ¿Han escuchado alguna vez de Nelson Mandela? ¿Saben quién es? ¿O han escuchado? Tal vez nunca lo han escuchado. Presidente de Sudáfrica. Ya, muy bien, efectivamente. Expresidente de Sudáfrica, ¿no? Ya, muy bien. Ya, en este caso, ¿por qué es importante este señor? ¿O qué hizo de importante? Él, en el tiempo en el que le tocó vivir en su país, ¿ya? Había un fuerte racismo, ¿ya? Tanto así que todo estaba dividido, ¿no? En lugares para blancos y lugares para negros, ¿no? Lugares, por ejemplo, donde los blancos estaban, no podían estar las personas de color, ¿no? De color negro. Entonces, eh, como que había una segregación racial, ¿no? Segregación quiere decir, pues, ¿no? Una división, ¿no? En la que los blancos tenían todo el derecho de estar en cualquier lugar público, mientras que los negros no tenían el derecho, ¿no? De estar en los mismos lugares que los blancos, ¿no? Y bueno, él fue un activista que se opuso mucho a esto, estuvo preso, estuvo preso mucho tiempo, ¿no? Debido a su activismo, hasta que, bueno, finalmente logró un cambio en su sociedad y al final fue elegido presidente de su país. Bien, esta cita textual es de él. Dice, detesto el racismo porque lo veo como algo barbárico, ya sea que venga de un hombre negro o de un hombre blanco. Ajá, dice, detesto el racismo, ¿no? Ya sea que venga de un hombre negro o de un hombre blanco. Y con esto tenemos una pista de que el racismo no es exclusivo de las personas blancas, ¿no? O de las personas con tez, ¿no? Con un color de piel blanco. Dice, nunca, nunca y nunca otra vez debe ocurrir que esta tierra hermosa experimente la operación de una persona para otra. Opresión, perdón. La opresión. Entonces, eh, bueno, algo que sí, de alguna manera, con el tiempo se ha ido viendo, ¿no? Es que el racismo no está bien. O sea, hoy día quizás parece obvio, ¿no? Hoy día quizás parece obvio o incluso, es más, no solo eso, la esclavitud no está bien, ¿no? Imagínense ustedes si todavía hubiera esclavitud, ¿no? Claro, hay situaciones laborales en las que pareciera que todavía la esclavitud sigue, ¿no? Sin embargo, no a niveles como era anteriormente, ¿no? Prácticamente un esclavo era una persona sin derechos, una persona a la que tú incluso podías desaparecer y no había ninguna protección legal para esta persona, ¿no? Entonces, eh, es importante esta frase porque habla cómo el ser humano ha sido oprimido por el propio ser humano, ¿no?
y por razones que no son verdad, ¿no? Por razones que se han inventado prácticamente. Muy bien, entonces en el virreinato hay un sistema de castas, ¿ya? Y vamos a ver quiénes la conforman, ¿ya? Dice, las castas. Los españoles utilizaron este término para designar a los grupos resultantes de la mezcla de las diversas razas. Ajá, entonces, ¿qué son las castas? Son los grupos resultantes de la mezcla de las diversas razas, ¿ya? Entonces, hay una mezcla racial, ¿ya? Todos los que no son españoles, todos los que no son indígenas, van a estar dentro de este grupo, ¿ya? Entonces, dice, así, la unión racial de blanco, indígena y negro dio lugar a las castas. Eso también lo subrayamos, ¿ya? La unión racial de blanco, indígena y negro dio lugar, dio lugar a las castas, ¿ya? Los miembros de las castas procedían en su mayoría de uniones fuera del matrimonio. Por tanto, eran descendientes ilegítimos, carentes de derechos. Ya, esta es ¿cómo se llama? Esta es la característica más resaltante, ¿ya? Que ya eran descendientes ilegítimos y al ser ilegítimos carecían de derechos, ¿ya? Carente de derechos, ¿ya? No tenían derechos. Bien, en primer lugar tenemos al mestizo, ¿ya? Dice, al inicio de la colonia, la desproporción entre el número de hombres y mujeres peninsulares fue muy grande. Había una mujer por cada 10 hombres, ¿ya? Miren, ¿eh? Había una mujer por cada 10 hombres. Esta situación traerá como consecuencia que la primera mezcla racial fue producto de la unión de varones españoles y mujeres indígenas, con lo que surgió un grupo que luego será el mayoritario. Los mestizos conforman el grupo que más rápido asimiló la cultura occidental. Ya, muy bien. Entonces, en primer lugar, vamos a subrayar esta parte, ¿ya? Los mestizos conformaron el grupo que más rápido asimiló, o sea, se adaptó, la cultura occidental, ¿ya? Dice, pero aún así, no lograron ocupar un lugar privilegiado en la sociedad colonial, porque muchos de los mestizos fueron hijos ilegítimos. Ajá, acá está, pues, ¿no? El tema de la ilegitimidad, ¿no? Fuera del matrimonio. Por lo tanto, carecían de la pureza de sangre, ¿ya? Ya vamos a subrayar esto, ¿no? Carecían de la pureza de sangre. ¿Y por qué carecían de esa pureza? Porque eran hijos fuera del matrimonio, ¿ya? Eran hijos ilegítimos. Dice, existieron varias prohibiciones para ellos, como no poder entrar en las órdenes religiosas. Ajá, un mestizo no podía entrar en una orden religiosa, ¿ya? Dice, tenían prohibiciones. ¿Cuáles prohibiciones? No poder entrar en las órdenes religiosas. Dice, ni ocupar cargos en la administración colonial, ¿ya? Dice, la gran mayoría se dedicaba a la agricultura, la artesanía, el arrieraje y el comercio, dice, por menor. Pero no pensemos que no podían ascender socialmente, ya que ellos tenían la ventaja de la movilidad social. Ajá.
los mestizos tenían esa ventaja, ¿ya? Ahora, se habla de un término acá, chicos, que movilidad social. La movilidad social es, digamos que es la oportunidad, ¿ya? Que tiene una persona de poder ascender socialmente, ¿no? De no quedarse en, por ejemplo, ¿no? Actualmente se puede decir que todos tenemos, ¿no? Esa oportunidad de la movilidad social, ya que no todos estamos destinados a ser, digamos, o estar en así como hemos nacido, ¿no? Por ejemplo, si uno nace en la clase económica más baja, ¿no? Como la clase C, ¿no? Que es en la que se encuentra, pues, ¿no? La mayoría de las personas, ¿no? Eh, muchas veces, ¿no? Contando con las oportunidades adecuadas, ¿no? Teniendo, ¿no? Las oportunidades adecuadas, ¿no? Ya sea trabajo, educación, ¿no? Eso te va a permitir ascender socialmente, ¿no? Entonces, en el virreinato ocurría lo mismo, pero principalmente con los mestizos, ¿ya? Ellos tenían la posibilidad de ascender socialmente. Dice, se encontraron en una situación difícil porque se desenvolvieron en dos mundos, pero sin ser aceptado totalmente por ninguno de los dos. Claro, por una parte el mundo español, por otra parte el mundo indígena. Dice, un ejemplo de mestizo que representa esta permanente problemática fue el Inca Garcilaso de la Vega. Ajá, han escuchado tal vez hablar de ese señor, ¿ya? Un ejemplo de mestizo que representa esa permanente problemática fue el Inca Garcilaso de la Vega, ¿ya? Garcilaso de la Vega era hijo de un español y de un indígena, ¿ya? Bien, en esta línea de tiempo hay algunos hechos importantes, ¿ya? Como el inicio de la explotación de la mina de Potosí. Ahora, se menciona primera parte de los comentarios reales. Los comentarios reales son una obra de Inca Garcilaso de la Vega. Y bueno, se menciona el terremoto ocurrido en Lima, ¿no? Que fue un terremoto devastador, acompañado de un tsunami. Ya, muy bien. Entonces, principalmente la casta de los mestizos, el más representativo de esta casta es Inca Garcilaso de la Vega, pero hay otras castas también. Y dice, a medida que pasaba el tiempo, la sociedad se hizo más compleja. Las mezclas se siguieron dando y los españoles, en su afán de mantener la clasificación social, establecerán nuevos términos. Ajá, entonces vamos a colocar. Ujú. Vamos a subrayar esta parte ya. La sociedad se hizo más compleja, ¿ya? Y como la sociedad se hizo más compleja, las mezclas se siguieron dando, ¿ya? Entonces, ante esta mezcla que se siguió dando, se van a establecer nuevos términos, ¿ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Tenemos al mulato, tenemos al sambo, tenemos al castizo, tenemos al cholo y tenemos al chino, ¿ya? Y por ejemplo, ¿no? El mulato vendría a ser la combinación o la mezcla entre un español y un negro, ¿ya? La unión entre una persona de raza negra y un indígena vendría a ser un sambo. La mezcla de un español y un mestizo vendría a ser un castizo. Y un mestizo e indígena, un cholo. Y un mulato con un indígena, un chino, ¿ya? Ahora, ¿la unión de un mulato con un indígena salía necesariamente chino? No necesariamente, ¿ya? Pero era así como los españoles catalogaban a bueno, a las mezclas que se daban en la realidad, ¿no? A las uniones que se daban en la realidad, ¿ya? Muy bien.
Continuamos. Dice, las poblaciones esclavizadas. Los primeros esclavos llegaron a nuestro territorio en el momento de la conquista. Eran traídos de África. Eran traídos de África, ¿no? Y bueno, esta es una etapa muy vergonzosa de la historia humana, ¿ya? Porque eh, el continente africano, ¿ya? Fue explorado por los imperios, pues, ¿no? Los imperios europeos, y ellos se sentían con el derecho de someter a la esclavitud a estas personas, ¿no? Entonces, los esclavos fueron trasladados de África y traídos a América para trabajar principalmente en las minas, ¿no? Continuamos. Dice, después de consolidada la conquista, la importación de esclavos negros sería muy frecuente mediante los contratos llamados asientos. Esto fue una solución ante la brusca caída demográfica que sufrió la población andina. Ajá. ¿Qué sucede? Que los españoles cuando llegan acá al Perú, ¿ya? Ya sea por el maltrato, ya sea por las condiciones duras de trabajo, ¿no? Ya sea por las enfermedades, porque sí, los españoles trajeron enfermedades para los cuales el sistema inmunológico de los indígenas, ¿no? No estaba preparado, ¿no? Aquí en América, por ejemplo, no habían enfermedades como la viruela, ¿no? Y cuando llegan los españoles, ellos traen esas enfermedades, ¿no? Entonces, hay enfermedades hay enfermedades que no, para las cuales no estaba preparada la población indígena. Todo eso va a provocar que la población, ¿no? Que el nivel de población, ¿no? Caiga. Entonces, ante la caída del nivel poblacional, es necesario repoblar. ¿Y cómo quieren repoblarlo? Trayendo esclavos, ¿no? Entonces, ¿dónde está? Ya. La importación de esclavos, ¿ya? Va a ser una medida que se va a tomar como solución, ¿no? Fue una solución ante la brusca caída demográfica, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que se redujo la población indígena, ¿no? ¿Qué sufrió la población andina? ¿Ya? Bien, convirtiendo a los esclavos, dice, en productos muy cotizados y vendidos al mejor postor, ¿no? Entonces, algo muy vergonzoso para la humanidad fue convertir a los seres humanos en productos que se podían vender como si fueran cualquier objeto, ¿no? Como les digo, esta es una etapa muy vergonzosa de la historia humana, la esclavitud, dice. Secuestrados por los comerciantes portugueses, holandeses, ingleses y franceses, eran transportados en barcos durante un largo tiempo. Ajá. Entonces, acá está cómo se conseguían los esclavos. Eran secuestrados por los comerciantes portugueses, holandeses, ingleses y franceses. Luego eran transportados en barcos durante un largo tiempo. Cuando llegaban al continente americano, eran exhibidos y vendidos en los mercados y plazas. Su precio variaba de acuerdo con la edad y la condición de su dentadura, ya que si tenía buenos dientes, masticaba mejor y asimilaba la comida, por lo tanto crecería fuerte y sano. Entonces miren la lógica, ¿no? Si tú tenías un esclavo, si tú tenías un esclavo con una dentadura perfecta, ¿no? Tenía un mayor costo. Si por el contrario era un esclavo que no tenía una buena dentadura, ¿no? Eso influye en su peso, pues, ¿no? Porque al no poder alimentarse bien, no va a poder estar fuerte para hacer el trabajo, ¿no? Entonces, esto se aplicaba, pues, ¿no? Con los esclavos. Ya, muy bien. Mm. Ya, muy bien, continuamos. Mm.
Dice, para evitar confusiones entre los propietarios, se les marcaba con la carimba. ¿Y qué cosa era la carimba? En este caso, era un hierro candente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que eran marcados con un hierro a altas temperaturas, ¿no? O prácticamente los quemaban, pues, ¿no? Quizás eso lo han visto en animales, ¿no? Ya. Así como se marcaban a los animales, así se marcaba a, así se marcaba también a los indígenas, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, dice, a pesar de que se les consideraba como objetos, mercancías, dice, recibieron un mejor trato que los mismos indígenas. Ajá. Bueno, acá hay una salvedad, digamos, ¿no? Aunque no es del todo buena, ¿no? Pero dice, a pesar de que se les consideraba como objetos, ¿ya? Que podían ser vendidos, recibieron, recibieron un mejor trato, dice, recibieron, vamos a ver esta parte, ¿ya? Recibieron un mejor trato que los mismos indígenas. ¿Por qué? Porque los esclavos, al ser mercancías, valían mucho dinero. Bueno, es un trato más que nada por conveniencia, ¿no? Pero ya. Entonces, según lo que nos indica el texto, es que sí, efectivamente, se les trataba mejor, pero más que nada porque significaba dinero, pues, ¿no? Es como cuidar tu inversión, ¿no? Por ejemplo, si tú compras algo que te costó mucho, lo más normal es que lo cuides mejor, ¿no? Muy bien, continuamos. Dice, los esclavos fueron empleados en tareas agropecuarias, o sea, en tareas de agricultura y ganadería, ¿ya? En haciendas, ajá, y en el servicio doméstico en las ciudades. El gran porcentaje se concentró en la costa. Ya, ¿qué sucede? Que en un principio ellos fueron traídos para las minas. Sin embargo, en las minas, al ser zonas con una temperatura pues muy baja, no se adaptaban, ¿no? No se adaptaban los esclavos, ¿ya? Ya, dice, aunque hubo revueltas de esclavos, en general, estos fueron fieles a sus amos españoles y criollos, pero tuvieron enfrentamientos constantes. Dice, tuvieron enfrentamientos constantes con los indígenas. Dice. Esta cercanía a los dueños les permitía lograr su libertad en algunos casos. El amo al morir lo liberaba en su testamento. Ajá. Muchas veces los esclavos tenían una cercanía con sus dueños, pero con la intención de ganar su libertad, ¿no? Con la intención de ganar su libertad. En algunos casos, el amo al morir lo liberaba, ¿no? En su testamento. O había la posibilidad de que el mismo esclavo pudiera comprar su libertad. ¿No? Imagínense, ¿no? Trabajar toda tu vida para comprar tu libertad. Pero bueno, en fin. Dice, según su estadía en América, se hicieron algunas distinciones. Ajá, hay algunas distinciones de esclavo, ¿ya? Está el esclavo bozal, ¿ya? El esclavo bozal y el esclavo ladino. El esclavo bozal era el esclavo recién llegado de África y el esclavo ladino era el esclavo que tenía más de un año en América y ya hablaba español, ¿ya? Ahora, ¿cómo llegaban a hablar español? Imagínense, ¿no? No, no es que se les educara, ¿no? No es que se les enseñara, sino que terminaban hablando español, pues prácticamente por la fuerza, ¿no?
prácticamente por la fuerza. Ya, continuamos. Dice, hubo esclavos que decidían huir, dice, decidían huir de las haciendas. A estos se les conocía con el nombre de cimarrones. Ajá, esto es importante, ¿ya? Los esclavos cimarrones. Los esclavos cimarrones son aquellos que van a huir, ¿no? ¿Ya? Van a huir de las haciendas, no van a querer estar al servicio de sus amos, ¿no? Y van a conformar lugares, pues, ¿no? En el lugar donde habitaban los esclavos que escapaban, que eran los cimarrones, se les llamaba palenques. Van a habitar en los palenques, ¿no? Que son zonas habitadas por esclavos que huyeron de las haciendas. Muy bien, entonces, vamos a pasar a las preguntas, ¿ya, chicos? Bien. Dice, ¿es un ejemplo de casta? Es un ejemplo de casta en el virreinato. Ya, muy bien. Es un ejemplo de casta. En este caso, indígena, criollo, español, peninsular, se descarta. ¿Por qué? Porque estos no son propias castas, no son castas propiamente, esos son repúblicas. ¿Ya? Hay república de indios, república de españoles, república de criollos. ¿Ya? Entonces, la opción es la A, mestizo. ¿Ya? Es más, el primer punto de las castas, empezamos con el mestizo, ¿no? Acá está, mestizo, ¿ya? Muy bien, continuamos. Dice, los esclavos recién llegados de África al Perú fueron llamados, ajá, justo lo último que estábamos hablando, está en esta parte, ¿no? Los recién llegados de África, ¿ya? Aquí la opción es bozales, ¿ya? El esclavo bozal. Muy bien, continuamos. Dice, los eran aquellos que huían de las haciendas. Ajá, Los cimarrones. ajá, exacto, muy bien, Sergio. Eso lo vimos acá también, ¿no? Como último punto, ¿no? Los cimarrones. Entonces aquí la opción es la B, cimarrones. Continuamos, dice, los mestizos fueron el resultado de la unión de, en este caso es de español con indígena, ¿ya? Español con indígena. Y eso lo vimos también en el primer punto, pues, ¿no? Ajá, acá en esta parte. A ver, ¿dónde está? Mm, Españoles. Ujú. Ya, en esta parte está, ¿ya? En los mestizos. Ya, muy bien. Continuamos. Español indígena son mestizos, ¿ya? Muy bien. Carecían de derechos y eran vendidos como mercancías. Ya, muy bien. Claro, profe. Como mercancías, dice. Nos estamos refiriendo, ajá, ya. Y eran vendidos como mercancías. En este caso son los esclavos, ¿no? Muy bien. La opción D, ¿ya? Continuamos, dice. Es el resultado de la unión de un español con una esclava negra. Ya, eso estaba en esta parte, ¿no? Aquí estaban ¿cómo se llama? Aquí están algunas combinaciones raciales, ¿no? Entonces, español y negro vendría a ser un mulato, ¿ya? Continuamos, dice. Los esclavos que hablaban español eran Ladinos. exacto, eso estaba acá en este último punto, ¿ya? Y ya hablaban español, en esta parte de acá, ¿no? Aquí está la respuesta, ¿ya? Muy bien, ladinos. Ujú.
Continuamos y dice, los esclavos fueron empleados principalmente para el trabajo en... Ajá. En un principio, como les había comentado, fueron traídos para las minas. Sin embargo, Haciendas. ajá, exacto. Sin embargo, no se habituaron al clima de las minas, ¿no? Disculpe, profesor, un momento, voy a irme al baño. Ya está Regreso de bien. inmediato. Ok, ok, no te preocupes. Bien, entonces, en haciendas y servicio doméstico principalmente, ¿ya? Estas haciendas se ubicaban en la costa, que tenían un clima mucho más amigable para estas personas traídas de África, ¿no? Ya, continuamos. Dice, marca la respuesta correcta. Negro más indígena, Sambo. Dice. A ver, vamos a ver. Ah, eso está acá, ¿ya? En esta parte de aquí. ¿Ya? Negro indígena, Sambo. Sí, efectivamente, es correcto. Indígena, ya. Bueno, en este caso, marca la respuesta correcta. Justamente la A es la opción correcta. ¿Ya? Negro más indígena igual Sambo. Ya, y como última pregunta, fueron considerados menores de edad por la corona española. Ya, fueron considerados menores de edad por la corona española. Ya. En este caso, chicos, ya, por ejemplo, ¿no? Actualmente, en el Perú, digamos, ¿no? Tenemos como regla, ¿no? Que uno pasa la mayoría de edad, ¿no? Uno pasa la mayoría de edad cuando cumple los 18 años, ¿no? Actualmente, cuando tú cumples 18 años, vas adquiriendo ciertos derechos, ¿no? ¿Como cuáles? Derecho al voto, por ejemplo, ¿no? Los menores de edad no pueden votar, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿ya? En la época del virreinato, ¿ya? Digamos que los indígenas van a ser considerados como niños, digamos, ¿no? Como niños que no han alcanzado la mayoría de edad y que nunca la alcanzarán, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen el mismo desarrollo. Indígenas. Ajá, exacto. No tienen el mismo desarrollo intelectual, cognitivo que los españoles, ¿no? Entonces van a ser considerados menores de edad, ¿ya? En este caso, la opción correcta es indígenas, ¿ya? Los indígenas van a ser considerados como menores de edad, ¿ya? Independientemente de la edad que tengan. Muy bien, entonces estas son las respuestas a las preguntas, chicos. Luego están unas actividades, ¿ya? Unas preguntas ahí para que puedan desarrollarla, ¿ya? Y lo suban al grupo de tareas, ¿ya, chicos? Bien. Entonces, eso sería... A ver, un momento. Ay, un momento, todavía no se vayan. Voy a tomar la asistencia. Ya, acá está. Listo. Ya, muy bien.